Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Hola, Sandra. Hola, Silvia, qué gusto verte. Hola, Silvita. No sé, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta las y 30 que vaya entrando la gente a la sala. Bueno, Silvia, qué placer verte, Silvia Bertolino. Un gusto verte. No tiene audio. Sandra no tiene audio. Bueno, voy a repetir esto en un ratito igual, pero vieron que en el Zoom hay una nubecita donde dice chat, así que ahí pueden escribir e ir compartiendo sus pareceres o sus preguntas mientras vamos charlando y luego vamos a ir abriendo la sala para que ustedes puedan preguntar y podamos conversar acerca de estos temas. Así que pueden ir escribiendo ahí en el chat qué es para ustedes las injusticias, qué sería una injusticia. Estaría interesante el ir sabiendo qué significa para cada uno de nosotros, porque puede tener diferentes matices las injusticias. Mientras esperamos que la gente siga entrando a la sala, vamos a transmitir también en directo por Facebook la charla, así que vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Pero vayan pensando en esto, ¿qué son para ustedes las injusticias? ¿Qué es una injusticia? Porque ir pensando en qué es, porque a veces sufrimos y las padecemos, pero no sabríamos describirlas, ¿no? A veces es lo que suele pasar. Así que vamos pensando y espero sus comentarios. Ya vuelvo a entrar en un ratito.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Silvia? Qué lindo verte, la verdad. Me encantó tenerte ahí. Está entrando la... Hola, Hola, Martita, ¿cómo estás? ¿cómo anda Mirka? ¿Bien? Bien, muy bien. Si Frío, hay alguien más. Sí, ¿no? Hoy nos agarró el frío. terrible. Si hay alguien más que tenga cámara y quiere ir abriendo, Hola. pueden abrir. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, Mirka. Me alegro. A ver, a quién bien. Estamos transmitiendo en directo también por Facebook, por si alguien conocen a alguien que quiera sumarse a esta charla y no pueda, y me tenga de amigo, Ay, no puede, tengo audio. puede observar Sí, te escuchamos. ¿Quién dijo ahí no tengo audio? Sí tenés audio. Te estamos escuchando. Así que bueno, bienvenidos a todas las personas que están conectándose, los que están conectándose, los que van a conectarse, quienes están también en directo a través de Facebook. ¿Qué tema el que eligieron? No Conste que tengo los audio. temas los han elegido a ustedes. Les voy a ir contando cómo funciona esto. Hemos armado un grupo de WhatsApp que se llama Charlas Gratis por Zoom. Y en ese grupo propuse que las personas pudieran decir de cuál de los temas quería que conversáramos. Y empezaron a surgir algunos que fueron lo que van a ser la base de los próximos 4 miércoles contando este. Y el primer tema que eligieron fueron las injusticias. Hablaban de las injusticias en el trabajo, hablaban de las injusticias en las familias. Y es un tema como profundo. Yo pensando de qué hablamos cuando hablamos de injusticias. Vamos a darle permiso a la gente que va entrando. Es como un tema muy profundo, ¿no? Me gustaría mucho que ustedes pudieran usar el chat que aparece aquí en el Zoom y pudieran ir contándome, si quieren, compartir por ahí lo que son para ustedes las injusticias. Porque antes de hablar de injusticias, creo que es importante que entendamos qué es el opuesto, qué es la justicia, por lo cual luego aparece esta sensación de estar viviendo determinadas injusticias. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de apreciación, hablamos de reconocimiento, hablamos del respeto por los derechos y el mérito de cada uno de nosotros. Podemos decir de que la justicia es esa ecuanimidad, la equidad, la honradez, la honestidad. Sin embargo, cuando una persona sufre injusticias, es probable que perciba que no está recibiendo lo que de verdad merece, ¿sí? O a veces puede que la sensación de injusticia aparezca porque creemos estar recibiendo más que otros y que la cosa debería ser un poco más justa, que deberíamos recibir esto que sea ecuánime, que nos abarque a todos. Y entonces empezamos a padecer esta sensación de vivir de injusticia. Lo cierto es que cuando hablamos de injusticias hablamos de heridas que aparecen como en el alma de los seres humanos, ¿no? Y que estas heridas que aparecen en el alma pueden haberse desarrollado muy temprano en nuestra vida, por allá por la infancia, quizás porque fuimos criados en un ambiente muy rígido, muy estricto, muy duro, con mucha exigencia, o con lo opuesto. Y entonces nosotros desarrollamos este sentido de la justicia porque vivimos el opuesto. Entonces quisimos ser el opuesto de aquello que vivenciamos en nuestra vida. Y entonces esos ambientes rígidos y estrictos generaron a veces en nosotros la sensación de injusticia. ¿Saben que cuando yo pensaba en esta charla, pensaba en diferentes clases de injusticias que podemos sufrir o padecer a lo largo de nuestras vidas? Y algunas de estas injusticias pueden llegar a ser, considero, esto que transmitimos aquí es por ahí un punto de vista que desde el aprendizaje de vida que he ido adquiriendo con diferentes herramientas me atrevo a compartir. Pero pensaba en diferentes niveles de injusticia, ¿no? Aquellas injusticias que a veces podemos sufrir por las circunstancias que nos toca vivir,
Voy a cerrarles el micrófono porque a las personas que van entrando, denme un segundo, porque estoy escuchando mucho ruido y creo que ustedes también. Bien. Les decía de que muchas veces cuando hablamos de las injusticias podemos hablar de injusticia en diversos niveles. Uno de esos niveles son las injusticias provocadas por aquellos pares, de donde no recibimos aquello que consideramos que quizás necesitamos o que merecemos. Pero hay otra clase de injusticias que son creo yo, las inexplicables, que por eso se llaman injusticias. Esas situaciones en la vida que nos tocan y que sentimos que no las merecíamos, no merecíamos eso que nos tocó vivir. Y a veces esta sensación puede aparecer frente a una pérdida de algún ser querido, esta sensación de injusticia puede aparecer ante la muerte, ante una traición, y que uno dice, yo no me merecía esto, que son esas heridas que pueden causar pares, ¿no? Ahora, cuando la cosa es más grande, cuando recibimos situaciones, un accidente que nos quita la vida de un ser querido, circunstancias que nos toca atravesar, que también sentimos la sensación de injusticia, tienen otra connotación y a mi criterio otro aprendizaje. Entonces vamos a hablar por lo menos de estas dos esta noche. Una, aquellas que son inexplicables y que son cosas que nos tocan vivir a través de las diferentes situaciones de la vida, que son situaciones imprevistas, sucesos imprevistos en nuestra vida, que podemos llegar a sentirlos como injusticia, como la muerte de un hijo, como la muerte de un padre a temprana edad. Esas injusticias que no tienen explicación, que no tienen sentido y que nos lastiman el alma. Esas injusticias vamos a hablarlas por un lado. Y por otro lado vamos a hablar de las injusticias que sentimos que padecemos de nuestros pares. Cuando sentimos de que no está siendo equitativa la distribución, cuando sentimos que no estamos recibiendo lo que merecemos. Entonces, cuando hablamos de una y de la otra, en la que tiene que ver con nuestros pares, vamos a empezar por lo micro y después vamos a ir a lo macro, a las más grandes. En mi concepto, lo que necesitamos aprender es a gestionar nuestras emociones y nuestra manera de observar el mundo. Porque cuando hablamos de las injusticias que padecemos de nuestros pares, quizás por una traición, quizás porque no nos dan lo que merecemos, ni el trato, ni la palabra, o cosas por el estilo, de lo que necesitamos hablar es de cómo permitimos que estas situaciones externas estén afectándonos de manera interna. De cómo estas situaciones externas estamos permitiendo que nos afecten de manera interna, ¿sí? Voy a ir poniendo en silencio sus micrófonos, luego cuando abramos pueden abrir sus micrófonos y pueden comentar. Cuando nosotros empezamos a observar el mundo, creo que esta técnica o esta forma puede ser muy saludable para cualquier situación, no solamente para esta vivencia en particular, en la familia, en el trabajo. Es importante entender de que cuando nosotros nos sentimos afectados por lo que los demás hacen o dicen, en realidad es como si estuviéramos dándole un poder a los otros para que nos afecte su accionar o su palabra. ¿Y cómo se hace para evitar eso? ¿Cómo se hace para evitar que las acciones de un otro nos peguen tan fuerte y sintamos este dolor que produce la injusticia? Porque honestamente cuando hablamos del padecimiento de las injusticias, el dolor es tan profundo porque está violentando nuestros derechos de ser un par con el otro. Y por lo general la sensación de injusticia se puede llegar a dar en cuestiones de rangos, ¿no? De jefe, empleado, de padre, hijo, por eso es que se puede dar en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, a veces en el ámbito social también o religioso. Pero cuando lo vamos a afrontar, ¿cómo hacemos para afrontarlo lo más sano posible? Que era como un poco la
la cuestión a compartir en el grupo de WhatsApp. Desde la observación es importante que entendamos de que yo utilizo mucho una frase sobre la cual quiero basar esta parte, que es la que es ese dicho que dice: lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ese dicho? Muchas veces el entender de que muchos seres humanos actúan con los demás o juzgan o hablan de los demás, lo que en realidad no saben aceptar de sí mismos. En reiteradas ocasiones, lo que hacemos y decimos con respecto a los demás termina siendo algo que nosotros no aceptamos o no vemos en nosotros mismos. Entonces aquí se puede aplicar la ley del espejo. Lo que les voy a pedir es que todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando, si tienen lapicito y papel por ahí, anótenlas. Cuando redondeemos la idea, abrimos los micrófonos y pueden plantear todos los comentarios y las preguntas que ustedes quieran. Así nos ordenamos y seguimos un solo hilo. Si no, vamos a estar hasta las 3 de la mañana juntos aquí. Les pido que vayan anotando las preguntas que les vayan surgiendo a medida que voy compartiendo mi opinión con respecto al tema. Les decía que cuando nosotros entendemos este dicho, de que lo que Pedro dice de Juan, dice muchas veces más de Pedro que de Juan, podemos aplicar lo que se llama la ley del espejo, ¿no? Y yo invito a tener por lo menos dos conceptos de observación en cuanto a esta técnica. Es que lo que a mí me molesta de un otro, muchas veces la vida misma, como la vida es una escuela maravillosa donde venimos a aprender, la vida me muestra en el otro algo que es necesario que yo trabaje en mí, que yo descubra en mí, que yo corrija en mí, que yo atienda en mí. Y entonces, como la vida es una escuela y es un maravilloso maestro, me lo muestra en el otro para que yo lo pueda ver. Entonces yo, como tengo una cultura diferente, lo que hago es quizás criticar o hablar mal del otro, pero en realidad si yo fuera a utilizar esta técnica, lo que yo podría hacer es verme a mí mismo cuando observo eso que específicamente me molesta de ese otro. Y observar si hay algún ámbito o algún aspecto en mi vida donde yo soy igual o quizás peor que ese otro, en algún aspecto, quizás no en el mismo, pero en algún aspecto probablemente quizás sea igual o peor que ese otro. Y entonces honestamente yo puedo descubrirme y empezar a trabajar en mí desde ese lugar. Por otro lado, en ocasiones podemos decir, no, Milka, pero a veces, puede que alguien me diga, a veces puede que yo me analice honestamente y resulta que no, soy el opuesto de ese otro. La verdad que yo lo veo y eso que me molesta de ese otro, honestamente yo no tengo nada de eso, en ningún aspecto de mi vida me parezco siquiera a esa persona. Y entonces ahí la pregunta maravillosa también de aprendizaje de esta hermosa escuela sería, ¿qué pasaría si yo aprendiera a ser un poquitito así en algún aspecto de mi vida? ¿No será que la vida me lo muestra para que yo pueda aprender a ser un poquito así en algún aspecto de mi vida? Y esto pueda beneficiarme, serme útil para mí, para mi entorno, para los míos. Por eso la vida me lo está mostrando. Si la vida me lo muestra, siempre tiene una razón de ser. En programación neurolingüística siempre hablamos de que detrás de cada situación, circunstancia, ya sea afección interna o externa, tiene una intención positiva. Detrás de cada situación, interna o externa, siempre hay una intención positiva. El desafío es encontrarla, es encontrar cuál es esa intención positiva. Porque de verdad que es un desafío en muchas ocasiones, porque a simple vista a veces no logramos comprender. Y si la situación nos causó enojo o dolor, mucho menos. Difícilmente podamos sacarle una intención positiva. Pero ese es el desafío, entender de que en toda circunstancia de la vida hay una intención positiva, y mi objetivo principal es encontrarla. Es maravilloso lo que puede pasar en nuestra vida si incorporamos esto como concepto de vida, ¿sí? En nuestro interior.
Entonces, cuando hablamos de las situaciones de injusticia, hablamos de cómo puede ser que detrás de cosas tan injustas pueda haber una intención positiva. Bueno, justamente si nosotros nos diéramos permiso para revisar aquellas situaciones en las que hemos sido víctimas de injusticia, quizás descubramos cuánto entrenamiento ha habido ahí detrás de esas situaciones específicas. Cuando hablamos de que la vida es un entrenamiento, de que la vida es un aprendizaje, yo siempre digo que la vida es un aprendizaje y un entrenamiento constante. Cuando nosotros logramos, hay alguien preguntándome cómo activa el sonido, perdón, porque mientras estoy dando la charla, calculo que deberías salir y volver a entrar quizás, Rocío, y activarlo. Cuando entras tenés que activar el sonido. No sé si estás por teléfono o por la computadora, pero si es por teléfono quizás te convenga activar lo que dice como videollamada, como llamada, algo así, ¿no? Dice creo en los teléfonos, y ahí creería que vas a poder escucharnos mejor y hablar también cuando sea el momento. Una acotación al más. Les decía, cuando nosotros empezamos a incorporar en nuestro aprendizaje de vida estos conceptos son muy saludables y muy livianos, porque entonces imagínense que vivamos cada día de nuestra vida yendo a una escuela cotidiana. Las circunstancias y situaciones de la vida siempre tendrían un aprendizaje, y ese aprendizaje jamás acabaría, no importa la edad que tengamos. Más allá de la edad que tengamos, siempre estaríamos aprendiendo algo más que nos nutre, ya sea en cualidades, en acciones, en demostraciones. Y entonces las situaciones injustas de las que vivimos por nuestros pares, las situaciones se pueden ver como un aprendizaje. ¿Qué es lo que puedo aprender yo detrás de esta circunstancia que estoy viviendo en este momento que siento injusta? Y a veces, como en las situaciones con nuestros pares, estamos hablando de varios involucrados, a veces es complejo porque cuando hablamos de situaciones injustas dentro del círculo familiar, y son vínculos permanentes, y uno dice, pero es injusto que me trate así, es injusto que me hable así. Ahí volvemos a la enseñanza de lo que Pedro dice, Juan dice más de Pedro que de Juan. Creería de que la dificultad en esa expresión es que son los me, yo digo el síndrome oveja, ¿no? Me habla así, me hace mal, esto donde yo me siento que los demás todo me lo hacen. Digo que si nosotros lográramos entender que el otro es un otro y hace cosas, dice cosas, ahora me van a afectar a mí cuando yo me apropie de ellas. Y si yo sigo utilizando el me hace, el me dice, el me apropio de lo que el otro dice, entonces sencillamente le estoy abriendo la puerta para que todo lo que el otro hace me afecte. En cambio, cuando yo utilizo un lenguaje distinto y puedo decir que el otro hace cosas, dice cosas, y entonces lo que hace y le dice, ¿a quién le pertenece? Se dice que en una oportunidad un maestro avanzaba con su discípulo y iban pasando por una determinada ciudad, por un determinado aldea, y sale una persona y empieza a gritarle un montón de barbaridades. Se dice que este maestro era Gandhi, algunos dicen que era otro, pero bueno, yo la conozco así, a la historia. Lo importante es el concepto. Se dice de que él iba caminando con uno de sus discípulos y van pasando de una aldea a otra, pasan por una aldea y sale una persona y los empieza a insultar y le empieza a decir un montón de cosas y a arrojarle objetos incluso a Gandhi. Y él siguió caminando, y este hombre gritándole cosas detrás. Se dice que avanzaron varios kilómetros hasta que este hombre se cansó de gritarles cosas y de tirarles y se fue. Entonces el discípulo le dice, maestro, ¿por qué no le dijo algo? Para que dejara de decirle tantas cosas que son mentiras. Y entonces sabiamente el maestro dijo,
Si alguien te trae un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciéndole? Y al que le trajo, dijo el alumno. Perfecto. Dime otra cosa. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? La gente solo comparte lo que tiene. Quizás ese pobre hombre solo tenía eso para compartir. Entonces, cuando nosotros comprendemos el concepto de que el otro va a dar lo que tiene, desde el lenguaje, desde el carácter, desde lo que es, y nosotros también hacemos lo mismo. El asunto es que cuando lo que recibimos de un otro no es tan saludable ni agradable, es importante evitar apropiarnos de eso. Por eso el evitar los me es fundamental. Me hace sentir mal, me haces enojar, me lastimas, me haces daño. El hecho de que yo utilice ese lenguaje, lo que hago es habilitar en mi subconsciente la posibilidad de que el otro me afecte mis emociones con lo que hace, con lo que dice. Cuando yo modifico desde el lenguaje esas simples expresiones, dejo que cada quien se haga cargo de cómo es y de lo que tiene y de lo que comparte. Y entonces entendemos esta maravillosa expresión que quienes me conocen saben que es una frase que utilizo mucho. Aprendemos el maravilloso significado de que el otro es un auténtico y genuino otro, y nuestro desafío es respetar que el otro es un otro, y que hace, dice y siente lo que es. Ahora, cuando sus acciones hacen que yo me sienta afectado, es porque yo di permiso para que eso me afecte. Si no, es importante dividir las cargas aquí y responsabilizar a cada quien de lo que a cada quien le corresponda. Y entonces, si hay algún aprendizaje, tomarlo, corregir lo que haya que corregir, cambiar lo que haya que cambiar, atender lo que haya que atender, pero dejar de que cada quien se responsabilice de sus actos y de sus palabras. Creo que en eso consiste fundamentalmente, es una forma de observar la vida, es una forma de observar el entorno, es un aprendizaje que requiere sin duda práctica, porque nosotros hemos tenido un concepto distinto desde que hemos nacido, nos hemos criado con una forma diferente de pensar y de actuar con respecto al accionar de otras personas. El problema, o lo que debemos evitar, lo que es necesario que evitemos, es el colocarnos en una posición de víctimas. Porque cuando nosotros utilizamos muchos me hace mal, me hace enojar, me hace sentir mal, lo que hacemos es colocarnos en una posición de víctimas de una circunstancia que no nos favorece. Sencillamente no, más allá de cómo nos vean los demás, más allá de eso, más allá de que los demás nos vean o nos tilden de víctimas o lo que sea, más allá de eso, el problema o la dificultad que hay es que internamente dejamos de activar los recursos internos que sí tenemos para salir adelante de estas situaciones. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, bloqueamos los recursos internos que sí poseemos. Esa es la razón fundamental por la que es indispensable modificar el lenguaje para sentirnos protagonistas de nuestra vida y tomar las riendas de ella y decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir, hacia dónde decidimos ir. Más allá del concepto que los demás tengan acerca de nuestra persona. Y empieza muchas veces por el lenguaje, por cómo nos hablamos, cómo usamos las palabras para activar o desactivar nuestros recursos internos. Las palabras tienen poder, mucho más del que siquiera pudiéramos tomar conciencia. La manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos es fundamental. Eso es lo que tiene que ver con las injusticias, ya sea en acciones o en palabras relacionadas con nuestros pares. Ahora, cuando hablamos de injusticias de estas que no tienen explicación, como las que hemos hablado, como las que comentaba al principio, quizás la muerte inesperada de un ser querido, quizás hasta de un hijo, o sea, estas cosas que uno dice, ¿me merecía esto? O sea, ¿era necesario que la vida me pegara tan duro en esto que quizás no hay otras personas involucradas, sino que
quizás hasta decimos fue la voluntad divina. Decís, epa, pero tan fuerte tiene que pegarme para que yo aprenda. Un concepto que a mí me ha sido muy valioso para entender esto es el hecho de que en los aprendizajes, en este concepto que les decía de que la vida es un aprendizaje maravilloso y cotidiano y un entrenamiento, la vida nos presenta diversas circunstancias de entrenamiento donde hay dos cuestiones fundamentales involucradas por lo general. Creo que son dos de los aprendizajes más profundos y poderosos que la vida pudiera tener. Y creo que estos dos aprendizajes consisten en aprender a amarnos a nosotros mismos y el maravilloso aprendizaje de lo que significa el desapego y la aceptación. Y creo que en el desafío de la aceptación es aprender que hay muchas cosas que salen de nuestro control, es aprender de que aceptar involucra soltar, dejar fluir, porque no podemos gestionar algunas cosas que probablemente nos causen mucho dolor. Y entonces, en ese campo donde las injusticias nos afectan, considero de que el mayor de los aprendizajes es desarrollar en nuestro interior la aceptación de que somos seres humanos y que hay cosas que no podemos cambiar, la aceptación de que hay cosas que nosotros dejamos de tener control o gestión, y lo que sí hay que aprender es a gestionar nuestras emociones con lo que aquellas circunstancias detonan y encontrar formas de observar esa realidad desde una perspectiva que nos sea lo más saludable posible para enfrentar la circunstancia que sea que nos toque afrontar. Y cuando hablamos de gestión de emociones, bueno, ya hablamos de otro tema que da para otra charla, pero creo que involucra fundamentalmente el empezar nosotros a aprender a aceptar aquello que no podemos cambiar, a ubicarnos como seres humanos limitados en nuestro poder, y que si hubiese estado en nuestro poder evitar o modificar ciertas situaciones que nos haya tocado vivir en nuestras vidas, seguramente lo hubiéramos hecho, pero hay un poder superior gestionando determinadas cosas y que no podemos nosotros cambiarlas. Entonces, el aprendizaje es aprender lo que significa quizás la modestia, esto de aprender cuáles son nuestros límites y desarrollarnos mejor como seres humanos aceptando aquello que no podemos cambiar. Desde ese lugar es desde donde yo comparto el concepto de cómo afrontar o cómo enfrentar las injusticias, ya sea en el campo de nuestros pares, en el trato con nuestros pares, o cuando aquellas circunstancias nos afectan y quizás el aprendizaje más poderoso sea la aceptación de aquello que nosotros no podemos cambiar. Ahora sí, me encantaría poder escucharlos, poder saber qué piensan. Voy a leer, a ver aquí. Aquí dice, Sandra decía, hacer todo lo posible y más y que no te reconozcan como causas de la injusticia. ¿Qué más? Buenas tardes. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Después Gaby dice, hola Milka, quizás cuando la familia nos pide más de lo que podemos dar. ¿Cómo va para activar el audio? Ese ya lo contesté. Bien. A ver, fíjense que acá una de las cosas de que hablamos de reconocimiento, hacer todo lo posible y más y que no te reconozcan, suele tener la sensación de injusticia, porque lo que estamos buscando probablemente es la mirada, ¿no?, de aprobación. Ahora, si utilizáramos esta técnica de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿La mirada de quién busco? ¿Cuánto me estoy mirando a mí misma?
tuviera que hacer una lista en el rango de prioridades en mi vida, ¿en qué lugar aparecería yo? Porque quizás la razón por la que me afecta tanto lo que está pasando afuera es porque mi interior está gritando, ¿y yo cuándo? Hola, ¿cuándo me vas a prestar atención a mí? Porque ese reconocimiento, que me conozcan más, y quizás el conocimiento de alguien más sea el propio, sea que yo debo conocerme un poco más, debo atenderme un poco más, mirarme un poco más. Es probable que el aprendizaje más maravilloso sea el que yo pueda prestarme verdadera atención y ser importante ante mi propia mirada antes de buscar la mirada en el afuera, por un lado. Por otro lado, a veces ha surgido, algunas personas que están conectadas por aquí saben de que... Perdón, Milka, sí, perdón. Alguien no puede entrar a la Zoom porque no lo tiene descargado. ¿Me podés decir cómo se llama la página de Facebook? Así se le escribo. en Facebook estoy transmitiendo por Milka Sosa PNL. Gracias, Milka, perdón. No, lo que desconozco es si la gente, si no la tengo de amiga, puede llegar a verme igual. No, desconozco esa parte de Facebook. No sé si no lo tengo de amigos, igual pueden entrar a mirar el video, o sea, asomarse al video. Lo desconozco. Si alguien por ahí lo sabe, pueden... Milka, Sí, perdón, buenas noches. sí. Respecto a esto, sin ánimos de ofender a nadie, lo bueno sería hacer las cosas, esperar nada a cambio de nada, porque de todas maneras, yo sé que hay alguien superior que me ve y sabe lo que hago o cómo me manejo. Yo por lo Ujú. menos hago así. Bien, yo creo que en esto de dar sin esperar nada a cambio, estamos hablando de aprender el verdadero significado de dar. Y creo que cuando aprendemos el verdadero significado de dar, es como un tema adicional, porque me parece que en nuestra cultura lo que hacemos por lo general es mal negociar. Rara vez damos. Por eso es que a veces nos sentimos afectados con lo que consideramos a veces injusticia, porque mal negociamos, no estamos dando, estamos mal negociando, porque se supone de que si yo me pasé un fin de semana a los pies de tu cama en un hospital cuidándote, se supone que cuando yo esté enferma, como somos amigas, vos tenés que estar a los pies de mi cama cuando yo te necesite. Y en realidad no se supone nada. El que da, da, y si no, negociemos, o sea, hablemos claro. A veces la palabra negociación resulta un poco chocante para algunas personas, pero yo creo que a veces en las relaciones hay que llamar las cosas por su nombre, y en esto de llamar las cosas por su nombre, estamos hablando de están escuchándome porque me dice que tengo fallida la conexión de internet. ¿Puede ser? Sí, ¿Ustedes me están escuchando? ¿Hola? sí, te estamos escuchando, Milka. Sí. Y se corta por ahí Bien, mismo. gracias. Bueno, ahí se volvió a conectar este Facebook porque me decía conexión fallida. Bien, lo que les decía, me desconecté. ¿Estás escuchando, Milka? Hola. Hola, hola. Hola. Se cayó la conexión de Milka. Yo espero esto de vos. A mí otro no tiene por qué suponer que tiene que devolvernos determinada conducta, acción o gesto a cambio de lo que nosotros dimos. No tiene por qué saberlo. En esto de que nos sintamos afectados o que a veces las típicas desilusiones o decepciones
que solemos tener en la vida, esas típicas decepciones, están teniendo que ver con las expectativas puestas en algo que quizás nunca comunicamos. Nunca le dijimos al otro lo que esperábamos claramente de determinada acción. Y entonces suponíamos que el otro tenía que saber. ¿Y si dejáramos de suponer? ¿Y si lo que necesitáramos lo pedimos? Sería bastante diferente, ¿no? Por eso, cuando damos, yo creo que dar es desprenderse. O sea, lo di y me desprendí de lo que di. Lo di. Lo que el otro haga con eso que yo di ya es un asunto del otro. Es como si yo fuera y te regalara, Betty, una remera y resulta que mañana le veo la remera puesta, no sé si tenés hijos, tu hermana, tu hija. Digo, ay, yo le regalé la remera a ella. Bueno, pues si yo te la regalé, es tuya, te la di. Por lo tanto, lo que vos hagas con esa remera es un asunto tuyo. Lo que pasa es que nosotros suponemos que las cosas deberían ser de una forma. Y esto es típico de las personas que a veces padecen la herida de la injusticia cuando viene de la infancia. El hecho de esa exigencia, esa rectitud, que las cosas son como tienen que ser, y son de esta manera, y como que no hay chance de que sean de otra, porque desde la infancia muchas veces recibieron el mandato de cumplir una determinada forma, y entonces viven de esa manera, y son demasiado rígidos o estrictos consigo mismo, y también lo esperan de los demás. Y entonces esto afecta como a todas las relaciones. Yo propongo de que dejemos de suponer, que llamemos las cosas por su nombre, que lo que necesitamos lo pidamos, y que cuando damos algo, entendamos de que dar significa desprenderse, y lo que el otro haga, ya sea con el tiempo que yo le regalé de mi vida, con objetos, con situaciones, con afectos, con cariños, lo que haga le pertenece, porque para eso se lo di. Si no, si hay una sensación de expectativa no cumplida, es porque quizás no hablé lo suficientemente claro. Entonces es necesario que revise quizás eso. Quizás lo único que se requería era que fuéramos claros al comunicarnos y que te dijera lo que esperaba de esto que yo estaba compartiendo con vos, aun cuando sean tiempo o cariño. Y yo espero esto, y así es como me siento querido, así es como me siento querida, o aceptada, o valorada cuando pasa esto y esto. Creo que muchas veces una de las cosas fundamentales que suelen ocurrir, al margen de que sabemos de que quizás las personas que son creyentes, hay alguien superior que todo lo ve, el saber que el dar es desprendernos, lo damos y ya no nos pertenece más, o sea, no tenemos más control sobre eso, porque por eso lo dimos. De eso significa dar. Lo dimos, nos desprendimos, ya no tenemos control. Lo que pase con eso ya no nos pertenece. Volvemos a la aceptación, ¿no? A la importancia de saber aceptar y de saber soltar y al desapego. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a ver que acá en el chat habían... porque me encantó que aparezca esta pregunta. Sandra dice, ¿por qué se siente que en la familia hay mucha injusticia? Saben que la pregunta más nefasta que podamos hacernos es el por qué. Todas las preguntas valen y son detonantes en nuestra mente para hacernos mejores. Sin embargo, frente a las injusticias, justamente la primera pregunta que aparece es el por qué. La dificultad del por qué es que nos coloca en una postura o de víctimas o de justificación. ¿Alguna de las dos puede sernos habilitante? Difícilmente. Entonces, yo invitaría a que modifiquemos este porqué y todos los porqués que ocurran, que aparezcan en sus vidas, que los modifiquemos por un ¿para qué está pasando esto en mi familia? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es
la lección que tiene para mí, ¿para qué está pasando esto? El por qué nos coloca en dos posturas que de verdad ninguna de las dos nos favorece demasiado. El por qué nos coloca o como víctimas de las circunstancias o nos justifica, pero no nos aporta mucha salida. En cambio, como hablamos de aprendizajes de las circunstancias que nos toque vivir, lo importante es empezar a preguntarnos ¿para qué está pasando esto? ¿Qué lugar ocupo yo en esta situación? Todas las otras preguntas que pueda hacer me valen. Todas las otras preguntas que pueda hacer me valen. Pero yo les invito a eliminar el por qué como pregunta cuando aparecen. Y más cuando hablamos de injusticia. Porque las injusticias muchas veces no tienen explicación. Y si yo sigo dándole vueltas al por qué, jamás voy a encontrar una alternativa de salida que me habilite, que me potencie, que active mis recursos para salir mejor librado de esta situación. Así que les invito a modificar esa pregunta. Después, Perdón, sí, en ese caso, ¿no estaría haciendo un poco algo de mi espejo? ¿qué ¿No cosa? será esa Lo situación de de la familia. Ajá. lo de la familia que yo veo? O sea, no es mi caso, gracias a Dios, pero estaba escuchando y digo yo, ¿no será que me están mostrando que yo nomás creo que es conmigo la injusticia y que en realidad tengo que ver un poco más allá de las situaciones en sí? Porque por algo las veo o creo que las veo y no es así. Uh-huh. Analizo un poco más. Exacto, es lo que estamos buscando incorporar como técnica de vida, ¿no? Ver más allá de lo que parece obvio y observar a ver cuál es la lección detrás de esto. Probablemente yo esté siendo más injusta conmigo de lo que estoy observando que mi familia es conmigo. Quizás soy yo quien no me estoy dando la verdadera, lo que de verdad merezco, ni me estoy tratando como debería tratarme, y entonces la situación se presenta, el para qué la situación, quizás sea una alerta para que yo me regale un poquito de ese tiempo, ¿no? Un poquito de amor, un poquito de cariño, un poquito de atenciones. Muchas veces aquí dice, han llegado varios mensajes. Ay, esto me hace acordar a mis tiempos de radio, ¿saben? Que esa es otra pasión que tengo. Hice radio algunos años. Y se empiezan a llegar los mensajes y me gusta. Dice, yo siempre estoy y no importa a quién, y no puedo entender por qué me afecte tanto que actúen de forma déspota sin importar el sentimiento que uno tiene. ¿Será que a lo mejor doy para recibir algo a cambio? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué me afecta? El por qué aparece. ¿Vieron cómo aparece el por qué? Esa respuesta sin duda debes tenerla, Jorgelina, sin duda está dentro tuyo esa respuesta. Pero esta situación que menciona Jorgelina es una situación donde muchas personas se pueden ver reflejadas. El hecho de dar y que el otro no solo nos responda a nosotros, sino que de manera quizás hasta como desagradecida o déspota, como dice de acá, actúen y uno dice, es como si no les importara nada. Y es probable que nos sintamos afectados por eso. Sin embargo, aquí de lo que estamos hablando no es de soluciones mágicas, sino de incorporar a veces técnicas o maneras de observar la vida que nos puedan ser más funcionales de lo que nos está haciendo, lo que estamos vivenciando en el momento, ¿no? En este momento demasiado afectados y buscar alguna nueva forma de enfrentar y para tener un resultado diferente, ¿no? Einstein decía que la mejor definición de locura era seguir haciendo las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Si queremos un resultado distinto, es bueno incorporar en nosotros cosas nuevas, cosas diferentes, enfrentarlo de manera diferente para poder tener un resultado diferente. Porque si no, lo más probable es que si seguimos por el mismo camino, terminemos teniendo el mismo resultado. En lo que
tiene que ver con lo que menciona aquí Jorgelina, y le pertenece al otro, y que si yo permito que me afecte la forma en que funciona el otro, y yo les estoy dando semejante autoridad. El otro es un otro y hace con lo que tiene lo que puede, como lo hacemos todos los seres humanos. Ahora el asunto es que si yo permito que todo esto me afecte al punto de afectar mi salud, una gastritis, dolor de cabeza, dolor de espalda, y porque probablemente lo que hice fue cargarme al otro al hombro, al que actúa de la manera que actúa. Y no me estaría haciendo saludable esa manera de observar la situación. Por eso es bueno este cuento que les contaba al inicio de este maestro, donde entender de que la gente da lo que tiene, y que si yo no acepto un regalo, el regalo sigue perteneciéndolo a quien lo trajo. Por lo tanto, hablamos de regalos cuando hablamos de palabras, de acciones que pueden llegar a tener las otras personas, ¿no? Con respecto a nosotros. Espero haber contribuido en algo a tu comentario, Jorgelina. Dice, este otro comentario dice, si a veces no sabemos cómo hacer con aquellas personas de dentro del círculo familiar, nos tratan con falta de respeto, con injusticia, pero ¿cómo cambiar la realidad para que el otro no me trate con injusticias? ¿Qué hago para cambiar o activar ese recurso? Algunos estamos viviendo esa realidad, aún viviendo en un hogar cristiano o dándoles el tiempo y no recibimos nada. A ver, voy a separar este mensaje en dos. Primero, esto de querer cambiar la realidad. Hay algunas frases que circulan que tienen mucho sentido, y es que cuando se dice de que cuando uno cambia, la realidad cambia. Y no es que la gente, yo haga que la gente cambie a mi alrededor, pero cuando uno modifica la forma en que uno observa la realidad, puede llegar a obtener como resultado que la realidad se perciba de una manera distinta. Cuando hablamos sobre el respeto del otro como un auténtico y genuino otro, entendemos de que no depende de nosotros cambiarlo a ese otro. No podemos cambiarlo, tenemos que aceptar de que para que la cosa cambie el otro tiene que querer cambiar, porque yo no lo voy a cambiar, yo no voy a cambiar a nadie. La gente tiene que querer un cambio y entonces trabajar en sí misma para que esto se produzca, ¿sí? Entonces, si yo quiero que algo cambie en mi realidad, quizás estaría bueno que yo trabaje en mí para que yo cambie la manera de observar esa realidad. Entendamos de que no guardamos la realidad en nuestra mente. Nadie, ningún ser humano guarda la realidad. Lo que guardamos es la interpretación que hacemos de esa realidad. Y esa interpretación está cargada de todo nuestro historial, de todo nuestro aprendizaje desde que estábamos en la panza de nuestra mamá. Entonces, si nosotros comprendemos de que la percepción, la interpretación que hacemos de una realidad es lo que termina afectándonos, si nosotros buscamos encontrar una interpretación diferente de esa realidad, muy probablemente la realidad cambie, pero no es que cambie la realidad, lo que cambia es la interpretación que mi interior está haciendo de esa realidad. Y entonces el efecto termina siendo profundamente diferente también. Termina siendo profundamente diferente, porque como yo la estoy percibiendo desde un lugar distinto, imagínense que hasta hoy no había vivido, supongamos, la realidad desde el punto de vista de que la vida es un aprendizaje. Y a partir de hoy empiezo a incorporarlo en mi vida como una ley de vida. Y entonces mañana cuando me levanto, digo, bueno, estoy abierto a aprender lo que la vida quiere enseñarme de la mejor, de la más elevada manera. Y entonces cada circunstancia que me toque vivirlo, empiezo a mirarla por esos ojos. ¿Cuál es la lección que tengo para aprender hoy? Ah, la aceptación. Bien, y si yo acepto esto que no puedo cambiar, ¿cómo pensaría, cómo actuaría, qué sentiría? Bien, entonces voy a ponerme en este plan. Voy a aceptar esto que no depende de mí cambiar. Yo al otro no lo voy a cambiar, el otro es como es. Ahora, si
yo me voy a sentir afectada por lo que el otro hace, hoy voy a tomar una actitud diferente. Entonces lo que el otro diga va a correr por su cuenta, le pertenece. Si yo no lo tomo, le sigue perteneciendo. Y entonces la realidad no es que cambió, pero yo dejé de sentirme afectado por eso que es una cotidianeidad en mi vida. Y acepto aquello que no puedo cambiar. ¿Me explico? Eso por un lado. Primero entender cuáles son nuestras limitaciones. Nosotros a las demás personas no las podemos cambiar a menos que ellas quieran cambiar. Y el mejor de los tiempos invertidos, el mejor tiempo invertido es el que invertimos en nosotros mismos, para ayudar a nuestro interior a poder percibir la realidad de la manera más saludable posible, ¿sí? Y el tema de activar esos recursos internos, que era lo otro que mencionaba aquí Blanca, primero es aprender, ¿no? Es aprender y es tomar conciencia. Es tomar conciencia de qué es lo que de verdad está pasando acá. ¿Sí? Cuando observamos determinadas circunstancias, a veces simplemente vieron que nos dejamos llevar, porque sale todo nuestro espíritu afuera, y en determinadas circunstancias solamente expresamos lo que nos salió. Pero en raras ocasiones nos detuvimos a pensar y a tomar conciencia de qué es lo que de verdad está pasando acá. Y cuando entendemos qué es lo que de verdad está pasando, lo siguiente que es necesario que nos preguntemos es ¿y qué me pasa a mí con esto que pasa? Pude levantar la ¿Sí? mano y no me entendió. Porque una cosa es lo que pasa, una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que a mí me pasa con lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, hola. Ustedes interrúmpanme porque yo no veo a todas las personas, ¿saben? No los veo a todos. Los que tienen las camaritas encendidas, algunos los puedo ver, no a todos. Así que ustedes... Sí, ¿quién habla? Milka, te habla Graciela. Te Hola, quería Graciela. consultar. Esto de injusticia que nosotros no sentimos injusticias por determinadas situaciones que pasamos, también puede deberse al sentido de nuestra vida, por eso nos reflejamos esta situación constantemente, nos sentimos con injusticia hacia ciertas cosas de nuestra vida. Definitivamente, en muchos casos puede ser esa la razón. Y por eso Yo tenemos estuve problemas dictando... es la razón por la cual tenemos heridas de nuestra niñez por haber sentido injusticia en cierta etapa del embarazo de la mamá. Lo arrastramos, yo creo. Es una posibilidad. Mira, Margarita, ¿me dijiste? Graciela. ¿Cuál me dijiste? Graciela. Mira, yo estuve dictando un curso que se llamó Sana las heridas del niño, que está online. Luego, si quieren, pueden entrar por ahí a la página y verlo. En ese curso hablábamos de las consideradas 5 heridas del niño interior, o que incluso también se pueden llamar las 5 heridas del alma, porque a veces pueden haber algunas de estas heridas que se hayan profundizado e intensificado en la edad de joven adulto. Sin embargo, estas 5 heridas tienen que ver con el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia es la quinta de las heridas. Cuando hablamos de estas 5 heridas del niño interior, en el curso que dictaba, hablábamos de las heridas y de sus máscaras. Se dice de que cada una de estas heridas, que han sido causadas algunas hasta en el vientre materno, porque por ejemplo la herida del rechazo tiene sus raíces en el vientre materno, a veces un hijo no deseado, un hijo inoportuno, que no llega en el momento esperado porque, qué sé yo, quizás la situación económica, etcétera, no era para que tuvieras ese hijo. Bueno, eso genera en ese niño
la herida del rechazo, que viene como cargada en tu interior y vos no sabes por qué, te manifestás de diferentes maneras en tu vida adulta y tiene que ver con aquella herida que se originó allá en el vientre materno. Entonces lo que hacemos en ese curso es trabajar esa herida y poder sanarla, reconocerla y sanarla, poder entregarnos recursos, hacernos conscientes, porque si no, lo que ocurre es que nosotros observamos las situaciones de nuestra actualidad de acuerdo a los ojos del niño que éramos, donde se vio reflejada aquellas heridas. Entonces, si han habido situaciones de injusticia, por ejemplo, en nuestra vida, que se originaron cuando nosotros teníamos, no sé, 4, 5, 6 años, hoy somos más grandes que eso, y resulta que terminamos observando la realidad teniendo reacciones como aquel niño que éramos. Y a veces nosotros mismos de adultos no entendemos cuál es la razón. Y es porque es el niño que está pidiendo que sanemos aquella herida, porque es el registro neurológico que hay de la manifestación y la respuesta frente a determinada acción o palabra, que es la herida de la injusticia. Entendamos que nuestra mente ha creado como si fuera un mapa de caminos, por el cual se dirige, o los caminos que elige transitar, en función de los estímulos que haya externos. Entonces dice, vamos por acá si es esto, vamos por allá si es aquello. Pero todo ese mapita de caminos se diseñó a lo largo de nuestra historia hasta llegar aquí. Pero la primer marca fue la primera vez que nosotros sentimos esa emocionalidad o esa sensación, o estuvimos frente a un episodio X. Entonces, el primer recurso al que va a ir la mente es a esos primeros momentos de reacción. Entonces solemos tener reacciones infantiles o de berrinches y no sabemos por qué. A ver, tengo 40 años, no puedo estar haciendo semejante berrinche, digo cuando tengo el momento de lucidez, pero mientras tanto ya lo hice al berrinche. Porque es el niño el que está gritando, porque lo que tengo que atender son esas heridas internas, que es necesario que las trabaje, que las acomode, que las ordene, que madure la emocionalidad para poder llegar hasta este momento. ¿Sí? Hay técnicas, hay ejercicios que son muy saludables para poder lograr ese resultado. Pero básicamente cada una de estas heridas de las que les hablaba, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, que son heridas, construyeron sus propias máscaras. Entonces, como no está bueno de que de adulto me esté comportando de esta manera, se construye una marca donde entonces tapamos un poquito y que no esté tan a flor de piel. Y algunas de estas máscaras no son muy, muy lindas de asumir. Por ejemplo, está el dependiente, el masoquista emocional, está el huidizo, está el controlador y está el rígido. Cada una de las heridas tiene su propia máscara. Sin embargo, desde este concepto, desde el que les presentaba esta herramienta, lo que es importante que entendan es de que cada una de esas máscaras se construyeron en nuestro interior con el fin de protegernos en un momento en el que nuestro interior creyó creer que no tenía otra forma de salir adelante. Entonces trajo esta máscara y dijo, si yo soy dependiente, entonces me salvo del abandono. Si yo soy rígido y estricto, entonces ya basta de injusticia, porque yo voy a ser justo, me hago cargo yo de la justicia. Son máscaras que por ahí en el desconocimiento, nuestro interior con lo que tenía, hizo lo que pudo. El asunto es que en este momento quizás eso no nos esté siendo funcional, no nos esté siendo habilitante. Entonces es importantísimo, que podamos atender esas heridas internas que tenemos para poder sanarlas y poder lograr una mejor versión de nosotros. ¿Sí? Milka, entonces Sí. para usar uno de los recursos que proponés que nosotros tenemos que tener como bien agarrados para poder trabajar, sería preguntarnos. Ese sería uno de los recursos que tenemos que activar, las preguntas para con nosotros mismos. Sí, me dice la gente de Facebook que repita las preguntas que ustedes hacen porque ellos no los escuchan. Así que sí,
Gaby me pregunta si las preguntas, uno de los recursos que hay que activar son las preguntas. Y sí, la respuesta es sí. Uno de los recursos. Para que se despierte adentro nuestro, a ver, los seres humanos tenemos todas las respuestas. Cada ser humano, cada uno de ustedes tiene las respuestas. El tema es que desconocemos cómo encontrarlas. Por eso una de las herramientas más maravillosas es el saber hacernos preguntas. Cuando nosotros sabemos preguntarnos o aprendemos a preguntarnos, podemos activar las respuestas. Y lo más lindo es que las respuestas salieron de adentro de uno. Por eso son más valiosas, porque son propias. Porque nadie vino a decirme lo que tenía que hacer. No, yo descubrí lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer. Para que esté totalmente en armonía con mi esencia, con mis valores, con mis principios. E incluso hasta con mi religión, si se quiere. Con mi forma de adorar. O sea, para que esté en armonía, lo más maravilloso es que salga de adentro mío la respuesta. El tema es que lo que es necesario que aprendamos es hacernos las preguntas. Entonces, si vamos a aprender a hacernos las preguntas, recuerden de que la pregunta que hay que eliminar como pregunta es el por qué. Elimínenla, cualquier otra pregunta es funcional y sirve. ¿Cómo lo hago? ¿Para qué está pasando esto? ¿Cómo lo soluciono? ¿De dónde obtengo más respuestas? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si yo sigo preguntando, mi mente va a seguir buscando, porque es un estímulo maravilloso para el cerebro las preguntas. Ese es uno de los botones principales que tocar para poder encontrar nuestros recursos internos. El hecho de aprender a hacernos preguntas. ¿Y Gracias, pueden Gaby. estas preguntas ayudarnos a madurar? Gracias. A madurar las emociones, decís vos en esto que hablábamos de las heridas del niño. ¿O de la injusticia que se está tocando ahora? Sí, en relación a las injusticias, sin duda, las preguntas pueden ser maravillosas siempre y cuando nos hagamos nosotros responsables de nosotros mismos. Y entendamos de que lo que los demás hacen les pertenece, les corresponde, es de ellos. Si yo dejo que eso me afecte es porque me lo estoy apropiando, me estoy sintiendo que me lo hacen, me tratan mal, me lo dicen a mí. Si yo elimino eso y saco el aprendizaje con buenas preguntas, puedo ubicar las injusticias en el lugar donde pueden estar, y dejan de serlo, dejan de ser injusticias, y son solamente acciones que probablemente los otros hacen porque es como funcionan, y qué sé yo, es respetable. No lo acepto, pero es respetable. El otro es un otro. ¿Sí? Bien. Gracias, Gaby, por tu aporte y por tu pregunta. Tu pregunta con respuesta. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, hay preguntas por aquí. La gente a ver, esperen que voy a ver la gente del Facebook que estaba... No han hecho preguntas. Solamente me pedían que repitiera las preguntas de ustedes. A ver qué más hay aquí. Dice, el niño interior se siente amenazado cuando siente dolor ante estas situaciones de injusticia. Sí. En realidad, ante el abandono, ante la injusticia, ante la traición, la sensación, se imaginan, de una criatura desvalida es sentirse amenazado. Entonces, al sentirse amenazado, automáticamente lo que se activa es el recurso de defensa interno, con lo que tenga, y entonces genera estas máscaras de las que hablábamos hace un momento. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono si quieren y compartir o preguntar lo que sea que tengan para preguntar, si es que lo hay. ¿No? Bueno, les cuento una cosita más, para quienes se suman a estas charlas, porque están en el grupo de WhatsApp de las charlas gratis por Zoom, saben de que a partir del próximo lunes dictaré un mini curso gratuito a través de WhatsApp, ¿sí? Voy a estar dictando, en ese grupo, luego les voy a compartir el link, está colgado en Facebook, lo voy a colgar en Facebook,
y las personas que aquí lo quieran tienen mi número de teléfono, me lo pueden pedir, y pueden ingresar a un grupo de WhatsApp que se llama Transformate con PNL. Ese pequeño curso, mini curso que va a durar una semanita, se va a hacer de la siguiente manera, se los comento por acá. Voy a ir subiendo algunos videos explicativos de algunas técnicas en particular, con algunas de las temáticas de PNL, y algunos ejercicios que vamos a ir compartiendo a lo largo de la semana. Y bueno, van a ir aprendiendo algunas técnicas, los que estén allí en el grupo de WhatsApp. Es gratuito, pueden tomarlo todos los que quieran, pueden entrar al grupo y ahí van a tener la información que voy a ir subiendo. ¿A qué hora será? No va a ser un horario en particular porque voy a subir en el transcurso de la mañana el video con lo que sea que haya para compartir ese día como técnica, y ustedes lo pueden ver cuando quieran, o sea, descargan el video y lo ven cuando quieran. Y lo que sí, el grupo está abierto para que todas las preguntas que ustedes tengan o lo que quieran compartir con respecto a la técnica que he compartido en ese grupo, lo puedan hacer, ya sea si les fue funcional, si no, si les sirvió, si no, todo lo que quieran compartir en ese grupo, está para eso el grupo del WhatsApp, incluso para que se saquen todas las dudas. Y esto va a ser desde el lunes hasta el viernes 28, lunes 24 al viernes 28, y el sábado vamos a tener un Zoom alrededor de las 19 horas, probablemente a esta misma hora, 19:30, donde solamente va a ser abierto a las personas que han participado del grupo, de ese grupo de WhatsApp, para sacar las dudas que sea que tengan, y bueno, van a ver allí algunos obsequios también, probablemente, o algunos beneficios para algunas personas que quieran quizás tomar alguna otra de las capacitaciones. Probablemente se ganen el poder tomar el curso online que tengo colgado de Sanar las heridas del niño, que voy a regalar el sábado. Así que los espero, todos los que quieran participar de ese grupo, incluso si quieren comentarle a alguien que quizás le pueda ser útil participar de las lecciones que vamos a estar compartiendo durante la próxima semana, van a ser siempre bienvenidos. Y si hay que armar otro grupo de WhatsApp, armamos otro grupo. Los grupos solamente contienen a 256 personas, pero como es gratuito, por ahí muchas personas pueden beneficiarse de esto y tener técnicas para vivir mejor y más liviano y un poquito más felices. Es el objetivo. Si no hay nada más, si ha quedado claro y no tienen ninguna pregunta, nos despedimos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Yo solo quería agradecerte, Milka. Hola, Lola. Ha sido muy bonita muy bonito todo lo que has hecho esta tarde. Muy, muy bien. Muchas gracias. A ti. Gracias, Lola. Muchas gracias por estar ahí. Te mando un beso. Hace calor allá, ¿no? ¿Está caluroso por allá, Lola? ¿Está del otro lado del mundo? Hemos tenido calor hace unos 10 días, pero ahora ya es refrescado. Está un poquito más caliente. Más fresquito. Más fresquito. Menos caliente. Ajá. Sí. Bueno, te mando un beso, Lola. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu esfuerzo, y tu cariño, y tu generosidad, y todo. Gracias, Milka. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Hola, Milka. Sí. Soy Coti. Hola, Coti. ¿Cómo estás, Milka? Muy bien. Comencé a hacer la pregunta hace un ratito antes de que terminara y se me fue, o sea, se desactivó y bueno, traté de hacerlo. Entendí todo lo que nos has enseñado, pero yo digo, ¿cómo entender las injusticias del poder sobre una sociedad? Porque ahí uno se pone en una postura de que yo no voy a cambiar ciertas cosas de quienes a veces uno está expuesto a que dirigen, ¿no? Pero ¿cómo las llevas, las sobrellevas cuando ves que en realidad son injusticias? A ver si entendí, comprendí bien tu...
Sí, sí, te escucho, te escucho. Bien, ¿hay algún otro aparato abierto ahí? Sí. Uno de los 2 o 3 que estén, si vos podés ponerlo en silencio, va a evitar el eco. ¿Sí? Sí. Voy a ver si, quiero verificar la escucha, a ver si entendí tu pregunta. ¿Cómo se hace para enfrentar las justicias en la sociedad? Fue tu pregunta. Las injusticias sociales. Claro. Del sistema, decís vos. Del sistema. Cualquiera sea el sistema. Bien. Vienen a mi mente varios contextos. Pueden haber contextos laborales donde uno sufra determinadas injusticias y que creo que que sigue siendo de todos modos válida la técnica de entender de que aquello que sale de mi control, lo que tengo es que hablar desde donde pueda y se me permita, y pedir lo que considero justo de la manera más educada y elevada, y en su efecto aceptar lo que no puedo cambiar. Bien. Y que cada quien sea responsable de sus actos. Me parece que en lo que tiene que ver con las injusticias de la sociedad, y podemos ir a meternos en planos políticos y sociales, laborales, y yo buscaría, a ver, yo tengo una creencia que es muy fuerte para mí. Yo creo que las cosas grandes se hacen de cosas pequeñas. Sí. Y la cosa pequeña, si se quiere, entre comillas, por la que es necesario comenzar es por nosotros mismos. Y a veces las injusticias que se reflejan en la sociedad pueden tener que ver con injusticias que nosotros mismos cometemos hacia nosotros mismos. Y entonces empezar a trabajar con nosotros hacia adentro, desde el desarrollo personal, desde encontrarnos con nuestras partes más espirituales, más conectadas con nuestro interior, con el amor, con la equidad, hacia adentro, pueden hacer un eco en los entornos donde quiera que cada uno de nosotros nos movamos. Y entonces Bien. somos más. Y entonces vamos siendo de a poquito, vamos siendo más, que vibramos en una sintonía de justicia, de amor, de equidad. Por eso creo que lo grande se hace de cosas pequeñas, y si solamente vamos a ver en lo grande, en las instituciones o los países y demás, está bueno empezar por el primer ladrillito, por nosotros mismos, para poder luego disfrutar del desarrollo de una hermosa casa. Bien. Puede sonar como simplista lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que si nos metemos a querer modificar al mundo, y es una tarea compleja. Creo que lo más sano es empezar por cada uno de nosotros. Y entonces que seamos eco de esos cambios, cada uno en el entorno donde quiera que nos desarrollemos. Y así probablemente logremos grandes cosas. Grandes cosas, sí. En equipo, si aprendemos cómo activarnos, ¿no? Cómo activar todo lo bueno que tenemos los seres humanos dentro nuestro. Bien. Gracias, Milka. Gracias, Coti. Un gusto verte. Gracias, muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más tenía algún otro comentario? Milka. Sí. Yo creo que también con respecto Hola, a lo que... Vivi. Hola. Con respecto a lo que vos decís, eso también va a modificar un poco la actitud. O sea, esa pequeña cambio de vibración que nosotros hacemos en nosotros mismos para aportar nuestro granito de arena, también va a hacer que modifiquemos la actitud que vamos a tener frente a las injusticias de lo externo, porque nosotros ya vamos a estar en otra vibración. ¿Se entiende? Sí, perfectamente, y viniendo de ti tiene más fuerza. Hay conectado por Facebook una persona que yo quiero mucho, Miriam Pacheco, de la provincia de Neuquén, donde si hay una situación injusta
estruja el corazón es la muerte de un hijo, ¿no? Ellos perdieron a su hijo en un accidente de tránsito de lo más indescriptible. Y la verdad que son esos golpes que da la vida, que si hay injusticia que nombrar, son esas cosas, ¿no? Que pasan y que nos dejan con la ausencia, con la sensación de ausencia que es indescriptible. Muchas gracias por estar ahí, Miriam. Muchas gracias a la familia Caro. Pero bueno, son esas cosas de aprender a aceptar aquello que no está en nuestro poder cambiar, ¿no? Porque si pudiéramos modificar algo de aquellos momentos, sin duda lo haríamos. Sin duda lo haríamos, pero es aprender que hay poder que no pasa por nosotros. Y la única lección que podemos tener detrás de eso es aceptar aquello que no podemos cambiar y darle una resignificación lo más loable posible para honrar la vida, reitero, de aquellos que no están, honrar la forma en que vivieron y lo que nos dejaron como legado en lugar de solamente enfocar en el dolor y la ausencia. Así que muchas gracias, Miriam, por estar allí en el Facebook conectada. Te quiero mucho también. Bien, ¿alguien decía Milka por ahí? ¿Me pareció escuchar? ¿No? ¿No? Bueno, a ver qué dice la gente por aquí. Muy linda la charla, gracias. Bien, ahora a las personas que quieran participar del grupo de WhatsApp del Transfórmate con PNL en 5 días, lo voy a subir al grupo. Así que los quiero mucho, les mando un beso grande, estamos en contacto. Gracias por la charla. Bueno, a ustedes. Muy linda, Milka. Hacía mucho que no participaba Gracias, en una Silvia. cosa u otra. Pero bueno, qué suerte que hoy pude hacerlo y encontrarme con vos, con todo lo que das para aprender y para mejorar. Realmente muy valioso, así que muchas gracias. Voy a ver cómo estar en ese otro grupo intentando mejorar. Gracias. Bueno, yo les voy a los que tengo en mi lista de difusión, les voy a mandar el enlace directamente, así entran al grupo. A las personas que están por Facebook, voy a colocarlo en Facebook, así que todos los que están van a acceder y pueden entrar también directamente cliqueando ahí, entran al grupo de WhatsApp. Y lo otro que les quería comentar es que este sábado próximo, sábado 22, se certifican 5 personas como facilitadores en PNL, que son personas que han tomado la herramienta de mi mano, y que los temas que ellos van a desarrollar amplían un poco el conocimiento sobre la PNL. Ellos van a hablar acerca de salud y PNL, de comunicación, de qué es la PNL y sus orígenes, van a hablar acerca del duelo y cómo enfrentar el duelo sin sufrir. O sea, son temas, van a hablar de emociones. Así que son 5 temas muy lindos. El sábado a las 11:45, no, a las 10:45 va a estar abierta la sala, a las 11 vamos a dar comienzo a la charla, para que en esos 15 minutos entre la gente, y a las 11 damos comienzo a la charla, durará algo de 1 hora y cuarto, como mucho la charla, así que están todos invitados para participar de esa charla también, que será gratuita, que ya estaré colgando también el ID y el link en los medios de difusión. Nos encontramos el próximo miércoles. Perdón, ¿puedo interrumpir un ratito? Levanté mi mano, pero parece que no la vio a mi mano. Solo quería preguntar, ¿qué es la PLN? Es la primera vez que estoy entrando, Lolita me invitó, pero realmente no sé de qué es el PLN. Bien. Soy Eulalia. Eulalia. Mucho gusto, Eulalia. ¿Dónde estás vos? En Canadá, Lolita me invitó. En Canadá. Bueno, bienvenida, Eulalia. Un placer Gracias. poder escucharte. Bueno, Gracias. Comento brevemente qué es la PNL. Son las siglas de programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Lo que ha estudiado la programación neurolingüística es cómo nuestro cerebro procesa la información y la guarda en nuestra memoria, que es lo que hace que nosotros pensemos, actuemos, hablemos y vivamos de una determinada manera.
Estos procesos de pensamiento, por eso se llama programación, comienzan en el vientre materno. En la panza de nuestra mamá comienzan las primeras conexiones. De ahí, después, todo lo que ejerce influencia en nosotros, tanto a las personas como las experiencias, hacen a nuestros programas mentales. Llámense situaciones, vivencias, creencias, principios, valores que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, hacen a nuestros programas mentales. Se llama neuro porque toda esta información entra a nuestra mente a través de conexiones de nuestro sistema nervioso central y nuestros sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto y las emociones. Y se llama lingüística porque en esta herramienta lo que desarrollamos no solo es lo que aprendemos, no solo es cómo funciona todo esto maravilloso que llamamos cuerpo, sino también qué efecto tiene la palabra en nuestra vida. Cuando hablamos de lenguaje podemos hablar de tres cosas. Una es la palabra, otra es la manera en que nos movemos, nuestro lenguaje corporal muchas veces habla más fuerte que nuestras palabras, y por otro lado, una tercera forma de trabajar la parte lingüística es lo que nuestro cuerpo dice cuando grita a través del dolor, de las enfermedades, de las sensaciones, de las emociones. Por eso se llama programación neurolingüística. Muchísimas gracias. Me gustaría participar en el curso, si es que es posible que me diera una conexión para yo poder entrar, si es posible. Sí. Ahí si Lolita o alguna de las chicas te envían mi número de teléfono, yo en un ratito envío la invitación para que puedan participar todas aquellas personas que quieran, puedan ingresar al grupo. Ok, ya. Muchísimas gracias. Muy bonita la charla. Bien, gracias por participar y por preguntar. Un cariño. ¿Alguien más? ¿No? Yo sigo esperando y siguen. Silvita, simplemente gracias. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Silvia, estabas levantando la mano que te alcancé a ver, me pareció que querías comentar algo más, Silvia. ¿No? No, levanté la mano porque creí que ya nos íbamos, entonces era un saludo para vos y para todos. De chaucito. De chaucito. Bueno, un cariño grande a todos los que están conectados por Facebook, los que han estado aquí compartiendo la charla. Nos estamos viendo el próximo sábado o el lunes o el próximo miércoles con otra charla que no me acuerdo cuál es el tema. Si alguien tiene el flyer por ahí, son los temas que mencionaron ustedes. El próximo miércoles. Creo que el próximo era duelo y desapegos. Desapegos. Wow. Si es duelos y desapegos, si es duelos y desapegos, no solo vamos a estar hablando de duelos por la muerte, sino que vamos a hablar hay diferentes clases de duelos. A veces hacemos duelos y desconocemos que son duelos, pero las manifestaciones mentales y orgánicas son las mismas, duelos de la juventud, hacemos duelos de la pérdida quizás de una pareja, hacemos duelos a veces de la pérdida de un trabajo. Hay duelos que tienen diferentes connotaciones. Si ese es el tema, el próximo miércoles a las 9:30 estaremos charlando. No me acuerdo bien. Bien, sí, habían 3 temas más que yo no recuerdo en este momento el orden. Pero bueno, si no es este miércoles, ese tema va a ser el próximo o el otro, pero son los 4 temas del próximo. Hay mucho, parece que hay mucho para charlar y para aprender. Pero la vida es un aprendizaje, dijiste vos. Tal cual, así es. Sigamos aprendiendo. Muy bien, así es, sigamos aprendiendo. Y juntos es mejor. Gracias, te quiero. Que tengan gracias, Milka. Besitos. Besitos, gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Un placer, que estén bien. Milka, un besito. Gracias, besitos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Isabela. Estabas ahí. Chao, mi amor. Chao. Chao, Milka. Chao. Chao, Martita, que estén bien. Gracias.